Encontrarnos de nuevo a través de Nexos, el programa de la televisión costarricense que promueve una sociedad más inclusiva para las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Esta es nuestra última edición del mes, nuestra edición en vivo, en donde le traemos temas de actualidad y de interés para que podamos conversar y que usted sea parte de esa conversación. Así que le invito a unirse al Facebook Live en la página de Nexos UCR y de 15 UCR para que usted también haga sus comentarios o sus consultas sobre este tema. Hoy vamos a estar hablando del paso a paso para denunciar las situaciones de violencia hacia las personas adultas mayores, ya sea que usted sea la persona adulta mayor víctima de alguno de estos tipos de violencia o que usted sea testigo o conozca de otra persona adulta mayor que está sufriendo algún tipo de situación de abuso, de maltrato, de negligencia o de marginación. Y para conversar sobre este tema nos acompaña acá en el estudio Marco Rodríguez, director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, y también el abogado Juan Carlos Jara, que es parte del proyecto de defensa jurídica de la persona adulta mayor del CONAPAM y la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias, Marco y Juan Carlos, por acompañarnos. Bienvenidos al programa. El agradecido soy yo, más bien María Fernanda, muy amables por la invitación. Siempre el CONAPAM anuente a poder trabajar en pro de los derechos de las personas mayores y ojalá que esta discusión pues sirva de mucho a la población que nos ve y a Nexos también por este espacio para que puedan orientar un poquito sobre cómo actuar ante una posible situación de violencia a las personas adultas mayores. Así es, y Juan Carlos, me gustaría comenzar porque en los consultorios jurídicos para la persona adulta mayor de CONAPAM y la Universidad de Costa Rica se reciben constantemente muchos casos, muchas situaciones, y también en el programa la audiencia nos hace consultas recurrentes sobre este tema. Si yo soy una persona adulta mayor o vecina o vecino, conozco que una persona adulta mayor está siendo víctima de violencia, ¿cuál es el primer paso? Muchas gracias por la invitación. Muchísimo gusto. Sí, el primer paso a la ciudadanía, por ejemplo, si yo soy vecino o soy un familiar que conoce en un caso de violencia doméstica en un adulto mayor, en una persona adulta mayor, lo primero que se tiene que hacer es llamar o guiar a esa persona a las autoridades correspondientes. Ya dícese 911, consultorios jurídicos, llamar a la línea del CONAPAM, el 1165, la línea dorada, para recibir la primera guía, la orientación necesaria hacia dónde debe tomarse el caso. Y también, Marco, sucede mucho que las personas, al conocer a CONAPAM como el ente rector en el tema de las personas adultas mayores y de los procesos de envejecimiento y de la etapa de vejez, creen que es a CONAPAM a quien tienen que dirigirse cuando desean hacer una denuncia. Y esto no es del todo correcto. Sí se puede comunicar con CONAPAM para recibir asesoría y demás, pero realmente es un proceso de denuncia como cualquier otro. Bueno, dentro del CONAPAM se administran varios programas de acción que son muy importantes que la población conozca, como lo es un hogar de larga estancia, un centro diurno, la situación de abandonados que tiene que ver con violencia específicamente y red de cuidado. Un error que comete la población es pensar que el CONAPAM es receptor de denuncias específicas y eso no es de esta manera. Lo primero que puede hacer la persona es, como bien dice Juan Carlos, orientarse, informarse sobre los canales de comunicación y tomar una decisión específicamente en circuito judicial donde le corresponda. Siempre será bienvenido, escuchado por la institucionalidad y sobre todo tener el acceso a la justicia que se le debe garantizar a la persona adulta mayor, independientemente si usted es la persona afectada directamente o si yo conozco un caso específico, porque también la negligencia es una forma de abuso para las personas mayores. Y el poder comprender cómo funciona es importante para la población. Una persona adulta mayor se encuentra en abuso, en maltrato, violencia, cuando sufre una agresión, cuando sufre maltrato psicológico, cuando tiene un abuso patrimonial, que le roban su pensión, que le roban su platita, que no lo dejan salir, que le coartan sus derechos. Todo eso tiene que ver con violencia. Eso debemos erradicarlo de la sociedad costarricense y tampoco, María Fernanda, podemos naturalizar una actitud que es un tema sobre pérdida de valores. Nosotros tenemos aproximadamente
en promedio una cantidad de casos de 2.900 casos solo en consultorio jurídico, más todos los que atendemos a nivel presencial, que son alrededor de unos 2.000 casos con nuestras trabajadoras sociales, que hacemos un trabajo titánico para poder abarcar todo lo necesario con las personas adultas mayores, pero las puertas del CONAPAM están para recibir todas estas consultas o los medios digitales que tenemos en nuestras plataformas, llámese el Facebook, el 1165, el 800 a mayor, o si es una situación de agresión inmediata, el 911, para que podamos actuar en esta referencia y que la persona adulta mayor vea su derecho garantizado y sobre todo el tema de erradicar la violencia en Costa Rica de las personas adultas mayores. Y también, como menciona Marco, Juan Carlos, es muy alto el número de casos, ¿verdad?, que se reciben en los consultorios jurídicos de CONAPAM y UCR, y los casos también lo reporta el Observatorio, ¿verdad?, de la vejez y el envejecimiento de aquí de la Universidad de Costa Rica, el aumento en los casos de abandono, bueno, y de otros tipos de necesidades relacionadas a estos tipos de violencia. Así es. Dentro del convenio CONAPAM-UCR para darle asesoría y defensa jurídica a la persona adulta mayor, una de las consultas más frecuentes que se dan es violencia doméstica. Y violencia doméstica, siguiendo con la línea que indicaba don Marco, de todo tipo. Violencia física, patrimonial, psicológica, sexual e inclusive y patrimonial, porque y muchas veces varios tipos de violencia en la misma persona por diferentes familiares, por ejemplo, o personas cercanas. Entonces, los casos cada vez se van en aumento, la población adulta mayor va aumentando en el país y cada vez se ven casos más graves y más frecuentes. Y de ahí la importancia que no solamente de los proyectos como el del CONAPAM-UCR, sino de la importancia de que la sociedad, de que las personas denuncien y le den algún acompañamiento a la persona adulta mayor para poder gestionar adecuadamente esa situación y darle un término adecuado. María Fernanda, algo importante que sí quiero recalcar de lo que ataca Juan Carlos es el tema del abandono en Costa Rica. No podemos normalizar una situación sobre casos donde hemos visto prioritario para nosotros esta atención, donde hay inclusive intenciones de gobierno sobre comisiones especiales, porque tenemos una cantidad de casos en abandono en hospitales terrible sobre una sociedad costarricense que no debería estar orgullosa de eso. Y además que se presentan muy cercanos a periodos de vacaciones, de Navidad, de fin de año, ¿verdad?, vacaciones de escuela y colegio, y entonces esto lo que nos quiere decir es que hay un patrón de comportamiento abandónico para disfrutar de las vacaciones sin la persona adulta mayor que es miembro de esta familia. Y justamente, como lo mencionaba don Marco y don Juan Carlos, estas diferentes formas de violencia, hemos preparado esta pequeña nota para llamar la atención justamente sobre eso. No es solo los gritos, no es solo el maltrato, no es solo la violencia o la agresión física que se puede considerar violencia, sino que inclusive el 15 de junio, que es el día para erradicar estas formas de violencia o que busca crear conciencia, en su nombre lo incluye, ¿verdad?, todos estos tipos de violencia. Así que le presentamos esta nota y continuamos con la conversación al volver. El 15 de junio se conmemora en Costa Rica el Día contra el Abuso, el Maltrato, la Marginación y la Negligencia hacia las personas adultas mayores. El objetivo de conmemorar esta fecha es llamar la atención sobre las situaciones de exclusión y de violencia hacia las personas adultas mayores. Además, busca reflejar la diversidad de situaciones que pueden enfrentar las personas en la etapa de vejez debido al etarismo. La violación a los derechos de las personas adultas mayores va mucho más allá de los malos tratos o la violencia física. El abandono, la exclusión y la demora o negligencia en la atención por parte del Estado son también formas de violencia hacia las personas adultas mayores. La violencia patrimonial o las barreras en la autonomía para la toma de decisiones sobre su vida son también formas de incumplimiento de los derechos de la población mayor.
y estamos de regreso con esta conversación. Recuerde que si usted tiene consultas para nuestras personas invitadas hoy al estudio sobre cómo denunciar, cómo identificar formas de violencia hacia la persona adulta mayor, nos puede hacer saber esas preguntas a través de las redes sociales, 15UCR, Nexos UCR, en Facebook Live estamos completamente en directo, y si usted está sintonizando alguna de las retransmisiones, tanto en 15UCR, en Canal 13 o en las diferentes televisoras locales, pues también ingrese a nuestras redes sociales Nexos UCR y sea parte de esta conversación y ojalá de este movimiento por un cambio hacia una sociedad más justa y donde podamos vivir una vejez con calidad de vida, con dignidad. Y veíamos esta nota sobre, ¿verdad?, sobre algunos de los tipos de violencia muy comunes, el abuso patrimonial, la negligencia, ¿verdad?, no atender o desatender del todo o atender de forma inoportuna por parte del Estado, por parte de familiares, por parte de las comunidades. Eso también es violencia, Marco. La coordinación interinstitucional es súper importante para estos casos, y que las personas tengan cercanía con las instituciones es fundamental, que si tienen alguna situación que puedan acercarse al EBAIS, que puedan acercarse al ATAP más cercano, que puedan buscar ayuda de trabajo social, que puedan orientarse con los vecinos, que puedan comunicar efectivamente las situaciones, que hayan grupos y redes de apoyo a nivel local que les puedan favorecer a las personas mayores para hacer esta conciencia. Y es importante también, María Fernanda, reconocer que la mayor cantidad de casos de violencia que se dan en personas adultas mayores no son personas ajenas a esta persona, son su familia, son los más cercanos, son los más allegados, son sus amigos. Entonces todos en la comunidad debemos responder a esta situación de violencia que sufren las personas mayores. Hay algunas redes que sí están profesionalizadas eventualmente para poder violentar a la persona adulta mayor, pero la mayoría de los casos se da dentro de los casos de familia. La pérdida de valores es radical en esta situación y nosotros debemos responder desde las instituciones a estos programas. Algo que viene a ayudar es la Política Nacional de Envejecimiento, que nosotros esperamos que sea una respuesta en un plan de acción de 36 instituciones comprometidas para poder responder a esta situación particular de abuso o violencia hacia las personas adultas mayores. Juan Carlos, y también nos mencionaba antes de empezar la transmisión que muchas veces la persona adulta mayor o familiar o vecino, etcétera, viene a consultar a los consultorios jurídicos de la Universidad de Costa Rica por otro tema y en la conversación se van detectando muchos tipos de violencia que pasan desapercibidos o que no estamos acostumbrados o que no identificamos como violencia, y también pues termina dándose cuenta que no es un caso, ¿verdad?, solo de la consulta que venía a hacer, sino que hay varias situaciones o que se está ejerciendo la violencia por parte de varias personas. Así es, María Fernanda. La consulta, al ser esa vía de conexión con la persona adulta mayor, es muy importante porque uno escucha toda la historia de la consulta que la persona viene a realizar, y en ese momento uno detecta cuando existen patrones de violencia hacia esa persona, de familiares, como dijo don Marco, normalmente muy cercanos, nietos, hijos, inclusive a veces hermanos, y muchísimas veces a raíz de esa consulta se genera una intervención de trabajo social o se judicializa para llegar a proteger a esa persona adulta mayor. Y es un punto muy importante, es aprender, no tanto que la persona adulta mayor como la sociedad civil aprenda a diferenciar los tipos de violencia, porque muchísimas personas solamente creen que violencia doméstica es solamente cuando hay agresión física. Sí, está bien, agresión física probablemente es la más llamativa de todas, porque normalmente la atiende la policía administrativa, se generan actas de la policía y pues hay arrestos y cosas similares. Sin embargo, la violencia patrimonial es un tipo de violencia que normalmente es silenciosa, que normalmente se le hace a la persona adulta mayor a través de engaños, amenazas, se le prometen situaciones que no van a suceder, o se le miente. Por ejemplo, un familiar que le dice que está enfermo o que está en una situación muy grave,
y empieza a obtener dinero de la persona adulta mayor, y lo cual al final es una absoluta mentira. Igual con pensiones, que la persona adulta mayor le confía la tarjeta de débito, le confía las cuentas bancarias a un familiar cercano, y resulta que utilizan ese dinero para cosas completamente distintas a lo que debería ser, que es el bienestar y la manutención de esa persona adulta mayor. Y existe una serie de, bueno, mencionaba Marco la política nacional de vejez-envejecimiento, ¿verdad? 2023-2033, pero existe una serie de acciones afirmativas para el acceso pronto, ¿verdad?, a la justicia por parte de las personas adultas mayores. En el caso del Poder Judicial, del OIJ, etcétera, debe haber protocolos de una prioridad, ¿verdad?, en la atención de la persona adulta mayor, y esto también es importante que la gente lo tenga claro para cuando va a algún proceso, ¿verdad?, de denuncia a nivel judicial, sepa que también debe ser atendido con prontitud, ya sea que quien denuncia es la persona adulta mayor o que otra persona no adulta mayor va a denunciar el caso de una persona que sí lo es. O sea, que una persona adulta mayor está involucrada, eso requiere un trato diferencial. Hay un marco normativo, un marco jurídico muy robusto en Costa Rica que garantiza los derechos de la persona adulta mayor. Desde la Carta de San José, que fue lo primero que nosotros firmamos, la Ley de Adulto Mayor en Costa Rica, la garantía de sus derechos y la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores. Lo primero es empoderar al adulto mayor sobre el conocimiento de sus derechos, y eso nos toca a todos, nos corresponde a todos. Si hay un adulto mayor que tiene dudas sobre sus derechos, no dude en contactar a la institucionalidad para poderle empoderar, orientar, referir sobre cómo debe él garantizar su derecho de persona adulta mayor, sobre todo el tema de la autonomía. Todas las personas mayores tienen su autonomía, todos nosotros necesitamos de esta autonomía. El que lleguemos a esta etapa en la vejez no quiere decir que esa persona pierda su capacidad funcional, su capacidad cognitiva, y en todo caso, si fuera el mecanismo, hay otras funciones que podemos atacar para que sea el apoyo, la red de apoyo, quien oriente al adulto mayor. Y este marco normativo, la persona debe tener la responsabilidad de conocerlo, y también la red de apoyo conocerlo y empoderarse de él para poder hacer efectivos los derechos de la persona adulta mayor ante estos casos significativos de violencia, que crecen abismalmente. Solo en el 2014 tuvimos 210 casos reportados de abandono. 2024 tenemos 1.812 casos atendidos. Es incremental y potencial esta situación, y a nosotros nos preocupa y debemos atacarla de forma inmediata. Así es, y vamos a seguir conversando sobre este tema. Vamos a ver esta nota en donde mencionamos algunas de estas legislaciones y políticas nacionales que resguardan los derechos de la persona adulta mayor y que, ¿verdad?, exigen al Estado implementar mecanismos para que esta atención sea pronta y cumplida. En Costa Rica existen varias legislaciones, tratados internacionales y políticas que tienen como objetivo resguardar los derechos de las personas adultas mayores. La legislación más longeva es la 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, del año 1999. En 2008, el Poder Judicial de Costa Rica acoge el Acuerdo Internacional Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad, que busca generar acciones afirmativas para garantizar este derecho a las personas de más de 65 años. En esta misma línea, en el año 2015 se crea en el país la política para garantizar el adecuado acceso a la justicia de la población adulta mayor. Posteriormente, en 2016, Costa Rica aprueba la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, Ley 9394, que viene a resguardar de manera sólida los derechos de esta población.
Estamos de regreso con esta conversación. Hoy en la edición en vivo del mes de Nexos estamos conversando sobre este manual para poder denunciar los casos de violencia hacia las personas adultas mayores. Recuerde que si usted no estuvo lista o listo a tiempo para hacer sus consultas, lo puede hacer en el Facebook del programa Nexos UCR. Ahí encuentra este programa completo para que podamos continuar con esta conversación a nivel digital, y nuestros invitados también pueden colaborar con esa conversación si usted tiene dudas. Tenemos saludos de don Carlos Eduardo Méndez, dice gracias por crear estos espacios, es una persona que también trabaja con la población adulta mayor y está en contacto con estas dudas. Nos preguntan mucho en el programa esto, ¿verdad? ¿Qué hago? Este caso de violencia, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Existe como mucha necesidad de información al respecto, y veíamos en esta nota el tema de, ¿verdad? Los acuerdos internacionales que ha firmado el Poder Judicial para que haya un acceso a la justicia para la persona adulta mayor, con mecanismos particulares, ¿verdad, Juan Carlos? Que le quede claro a la gente, inclusive si la persona no tiene posibilidad física de trasladarse, ¿verdad?, a un juzgado, etcétera, hay una serie de posibilidades para acercar la justicia a esa persona. Claro, es importante ese punto, porque el acceso a la justicia, tanto a nivel de Poder Judicial como la normativa, permite canales para gestionar ese tipo de situaciones. El Poder Judicial tiene sus políticas y sus reglamentos para cuando existe ese tipo de dificultades en la población, ya sea personas con discapacidad o personas adultas mayores. Es importante, respecto a la normativa que guía la violencia doméstica o que va a intentar evitar la violencia doméstica en las personas adultas mayores, hacer una salvedad y que esta población conozca. Por ejemplo, en condiciones normales, la ley de violencia doméstica se utiliza para personas que conviven bajo el mismo techo, normalmente. Sin embargo, existe una salvedad para la persona adulta mayor, en donde puede interponer denuncias en los respectivos juzgados de violencia doméstica a personas que no conviven con él o con ella bajo el mismo techo, sino vecinos, gente conocida, gente que vive en los alrededores, que no aplicaría para violencia doméstica en otros casos, pero en la persona adulta mayor sí. Entonces eso es algo muy importante, porque se ven muchísimos casos en donde la violencia a la persona adulta mayor está ejercida por personas de la comunidad, vecinos o personas relativamente que viven lejos o inclusive trabajadores. Se han tenido casos que, por ejemplo, tienen disputas vecinales por ruidos de un taller, por ejemplo, y una persona viene y agrede a la persona adulta mayor, ya sea verbalmente o físicamente. Entonces, la persona adulta mayor está legitimada para interponer una denuncia por violencia doméstica ante esas personas que no conviven con ellos. Y también, Marco, para ir cerrando, porque lastimosamente esto es un tema del que podríamos hablar por horas, ¿cuál es el llamado a la población, verdad? No solo a quienes pueden estar ejerciendo violencia de algún tipo hacia la persona adulta mayor, y también para los que podemos ser vigilantes, ¿verdad?, de estas situaciones. Por supuesto, un llamado a la reflexión, ¿verdad?, en los casos de abandono principalmente, que se están incrementando de manera exponencial, y considerando que Costa Rica es una sociedad que envejece de forma muy acelerada. Bueno, el mensaje principal es que la conducta de valor que nosotros debemos tener y el sistema de valores que debemos apropiar debe ser fortalecido. Sin duda alguna estamos en un tiempo, en un momento donde hemos perdido el horizonte en relación al valor que merece la persona adulta mayor, la dignificación de la persona adulta mayor en la sociedad, que son los que tienen la experiencia, que son los que tienen la facultad de poder tomar decisiones de forma sabia, quienes nos han demostrado que se han desgastado por este país y nosotros debemos responder a ellos, y que eventualmente los sistemas codependen muchísimo de esta relación
y efectividad, que hagamos conciencia sobre estos casos, que podemos hacer las redes de apoyo comunales para que la persona adulta mayor se sienta dignificada, respetada, orientada, y sobre todo que nosotros somos los responsables y depositarios de incrementar ese valor, que seamos valientes, que no tengamos miedo al momento de denunciar estos casos, porque al final inclusive las denuncias pueden ser anónimas y les vamos a garantizar sus derechos. Pero lo principal en todo esto es que es una responsabilidad de todos, de instituciones, de personas, de la comunidad, de los más cercanos, de la familia, para que esto no se vuelva, para que no se incremente. En el 2050 aproximadamente seremos 1.250.000 personas, un sistema que va decayendo, la pirámide poblacional está invertida, ya gastamos nuestro bono poblacional, es una conciencia inmediata que hay que responder, y ojalá todas las instituciones nos apuntáramos a que un pequeño pedazo de su presupuesto se pueda garantizar a la persona adulta mayor, sobre todo en la dignificación de sus derechos. Así es, y tenemos que tener en cuenta también y ser conscientes de que podemos tener conductas etaristas, ¿verdad?, discriminatorias, que pueden pasar muy solapadas, pero que contribuyen a este sistema de marginación hacia las personas en la etapa de la vejez. Y para concluir, Juan Carlos, este llamado, ¿verdad?, de que las personas pueden acudir a estos consultorios jurídicos de CONAPAM y de la Universidad de Costa Rica para hacer sus consultas específicamente sobre el tema de la persona adulta mayor. Claro que sí, el llamado es tanto a familiares, personas que saben de violencia violencia doméstica hacia personas adultas mayores, y a las mismas personas adultas mayores que consulten, que llamen, para eso está la defensa jurídica, para eso es este proyecto financiado por CONAPAM y en conjunto con la Universidad de Costa Rica, para que ayudar a esta población que es tan vulnerable y que muchísimas veces sufre en silencio y no ve sus derechos adecuadamente tutelados, ¿verdad? Así es, les agradezco muchísimo a don Marco, a don Juan Carlos por habernos acompañado. Esperamos que en ediciones más adelante podamos seguir conversando sobre estos temas y ir desgranando específicamente los diferentes casos de violencia hacia la persona adulta mayor, para que usted en casa esté informado, informada sobre este tema y contribuyamos a mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores. Recuerde que encuentra Nexos UCR en todas las redes sociales para seguir contribuyendo con nuestras ideas y nuestros aportes a una sociedad más inclusiva. Le esperamos la próxima semana aquí en 15 UCR.